Dios te bendiga. Gracias por unirte a nuestra escuela bíblica virtual. En breve iniciamos. Dispón tu corazón para recibir lo que el Señor tiene para ti en el día de hoy. Dios te bendiga. Mi nombre es Manuel Montaz y en el día de hoy, a propósito de la lección, José traslada a su familia a Egipto. Acompáñame a descubrir de la mano de este interesante estudio lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero antes, oremos. Señor Dios Padre, presentamos delante de ti este estudio bíblico en la esperanza de que tú nos permitas hacerlo vida en nuestras vidas. Que tú por medio de esta humilde enseñanza puedas consolidar y afirmar tu propósito en la mente, el corazón, el querer y el hacer de cada uno de los que escuchan este maravilloso mensaje a través de este canal. Concédenos, Señor, poder ser oidores que aplican todo aquello que deriva del tesoro de tu palabra. Amén. Pues bien, hoy con el título José traslada a su familia a Egipto, vamos a estar leyendo algunos pasajes centrados en los capítulos 45 al 47 del Génesis. Dada la extensión, no los vamos a leer completamente aquí, sino que tomaremos algunas porciones. Les recomendamos leerlos en detenimiento en su casa. Permítanos entonces avanzar algo del contexto, pero antes vamos a Génesis capítulo 45 versos 25 al 28. La palabra de Dios, Nueva Traducción Viviente, dice: Y ellos salieron de Egipto y regresaron donde vivía su padre Jacob en la tierra de Canaán. José todavía vive, le dijeron a su padre, y es el gobernador de toda la tierra de Egipto. Jacob se quedó atónito al oír la noticia y no podía creerlo. Sin embargo, cuando le repitieron todo lo que José les había dicho, y cuando vio los carros que había enviado para llevarlo, su alma se reanimó. Entonces Jacob exclamó: Debe ser verdad, mi hijo José está vivo. Tengo que ir a verlo antes de morir. Permítanme abundar un poco en el contexto de este texto introductorio. José, ahora señor y administrador de Egipto, dispone que su familia venga desde Canaán hasta Egipto, un viaje de más de 300 kilómetros. Recordamos que en los capítulos anteriores vimos que José tuvo la visión de los 7 años de hambre que habría en toda esa región. Y a la vuelta del segundo rumbo al tercer año de este proceso, él tiene la oportunidad de traer a su familia sabiendo que quedan largos años de hambre en toda la región. En eso entonces él dispone que su familia, con el consentimiento del faraón, venga a establecerse en Egipto y lo haga en una tierra acorde a su profesión, que es la del pastoreo. De ahí que se establecieran en Gosén, para de esa manera liberarlos del hambre que azotaba la tierra y también tener la oportunidad de ver a su padre, Jacob, también conocido como Israel, del cual se había separado 22 años atrás. Recuerden que él fue vendido como esclavo y su padre creía que él había muerto, cuando no era así. En ese contexto, luego de consultar a Dios, José habla con sus hermanos, los perdona, le da muestra de su buena fe, y los hermanos van a donde Jacob, y Jacob entonces, luego de consultar a Dios, abandona lo que era para él la tierra prometida de Canaán para hacer un viaje a Egipto que él sabía ya no volvería jamás a pisar esa tierra en vida. Y por lo tanto, cuando desciende y se reencuentra con José, Dios permite no solamente que Jacob se reencuentre con su hijo, sino que pueda verlo a él y a su descendencia y compartir con ellos algunos 14 años allá antes de morir. Pero justamente dice más adelante la Escritura que, confiado en las promesas de Dios, las promesas que él había dado Dios a Jacob y a sus ancestros Isaac y Abraham, le dice a José que una vez él muera, le jure que él llevará sus huesos, su cuerpo, a la heredad donde ya descansaban en la tierra prometida sus antepasados. Esto así para evidenciar que él confiaba lo que Dios también le había dicho, de que aquella tierra de la cual él se había apartado y fuera de la cual había muerto,
sería algún día de él y de su descendencia. Pues vamos entonces a destacar en este texto, este primer texto, 3 puntos importantes. En el primer aspecto que vamos a destacar es que Jacob y su familia van a Egipto. Lo vemos ya en lo que acabamos de leer, Génesis 45, versos 25 al 28. De aquí vemos 3 elementos a destacar. Primero, que los hijos de Jacob regresan con él desde Egipto. Es decir, estaban en Egipto y van hacia su padre Jacob para darle la buena noticia de que José está vivo y va a proveer para ese tiempo de necesidad especial. Lo segundo que vemos es que ante la noticia de que su hijo está vivo, Jacob no sabe cómo responder y procede a consultar a Dios. No sabe qué hacer. ¿Será cierto? ¿No será cierto? ¿Me lo estoy soñando? ¿Cuántas veces nosotros no estamos así mismo atónitos cuando Dios nos sorprende con algo que verdaderamente no esperábamos? Pero sabiamente Jacob decide ahora consultar a Dios para que sea Dios quien le confirme lo que él debe hacer. Y Dios le confirma que vaya a Egipto, le hace saber que morirá en Egipto, pero también le hace saber que él dispondrá que su cuerpo descanse en la tierra que él prometió a su descendencia para siempre. Entonces, y como tercer punto a destacar aquí, Jacob decide ir a Egipto y sale para siempre en el cuerpo de Canaán. Pasemos ahora a ver en el capítulo 47 del Génesis, versos 11 al 12, la otra lección que derivamos de este interesante estudio. En la Nueva Traducción Viviente leemos: y José proveyó alimentos a su padre y a sus hermanos en cantidades proporcionadas al número de familiares, incluidos los niños más pequeños. Mientras tanto, el hambre se hizo tan intensa que acabó todo el alimento, y la gente por toda la tierra de Egipto y la de Canaán se moría de hambre. Un poquito más antes, en el verso 11, dice, lo voy a leer a manera de contexto: por lo tanto, José asignó la mejor tierra de Egipto, la región de Ramsés, a su padre y sus hermanos, y los estableció allí, tal como el faraón había ordenado. Y luego dice lo que ya hemos leído de que les proveyó alimento. Entonces vemos aquí, cuando José se entera de que su padre vive y nace en su corazón el deseo de que ellos escapen a esa hambre que azota toda la región, él de una manera muy sabia consulta al faraón. Faraón que estaba muy complacido con los resultados de la administración de José y todo lo que él había visto, el Dios de José había hecho por medio de él para bendición de su reino. Y consecuentemente le dice a José: sí, trae sin problema a tu familia, que vivan entre nosotros. Y en este contexto, José hábilmente elude un problema, con lo cual evidencia cierta sagacidad política. Dice a sus hermanos: miren, vamos a conocer al faraón. Cuando él les pregunte sobre ustedes, déjenle saber que ustedes son pastores, y consecuentemente yo me encargaré de que él les asigne la tierra de Gosén. En este contexto se nos deja entender que para aquel tiempo los egipcios menospreciaban las labores de pastoreo, y las tierras de pastoreo consecuentemente no eran particularmente apetecibles para ellos. De esta manera José logró que su familia se estableciera en un lugar donde estarían prácticamente solos, es decir, sin necesidad de mezclarse mucho con la nación egipcia en un sentido racial y en un sentido religioso, pero también donde no habrían disputas o celos por esa tierra, porque al final ellos, aunque la tenían, no la querían. Vemos aquí entonces lo que acabo de leer. Primero, que José seleccionó una tierra de manera estratégica. La tierra de José era buena para la actividad pastoral a la que se dedicaba la familia de él, y también estaba ubicada en un lugar donde, por estar expuesta a ataques del enemigo y por otras condiciones geográficas, no era apetecible para los aristócratas, las personas influyentes de Egipto. Consecuentemente, eso garantizaría que ellos tuvieran, como ya hemos mencionado, una cierta tranquilidad. También vemos que José fue cauto, y luego de obtener el consentimiento del rey, en este caso del faraón,
dispuso que le fuera entregado alimento a sus familiares. O sea, cuidó de Egipto, pero también cuidó con el consentimiento del faraón de su familia. En el capítulo 47, versos 20 al 25, Nueva Traducción Viviente, vemos el tercer de los 4 principios que vamos a ver en este estudio. En los versos del 20 al 25 leemos: José, pues, compró toda la tierra de Egipto para el faraón. Todos los egipcios le vendieron sus campos debido a que el hambre era severa. Así que pronto toda la tierra pasó a ser posesión del faraón, y en cuanto a los habitantes, los hizo esclavos a todos, desde un extremo de Egipto hasta el otro. Las únicas tierras que no compró fueron las que pertenecían a los sacerdotes. Ellos recibían una ración de alimentos directamente del faraón, por lo cual no tuvieron que vender sus tierras. Entonces José dijo al pueblo: miren, hoy los he comprado a ustedes y sus tierras para el faraón. Les proporcionaré semillas para que puedan sembrar los campos. Después, cuando llegue el tiempo de la cosecha, 1/5 parte de los cultivos será del faraón. Ustedes podrán quedarse con las otras 4/5 partes, o sea, el 80%, como semilla para sus campos y alimento para ustedes, los de sus casas y sus niños. Y ellos, el pueblo, respondió: usted nos ha salvado la vida, exclamaron. Permítanos, Señor nuestro, ser los esclavos del faraón. En este pasaje evidenciamos la sabiduría administrativa de José. Recordemos que había gran hambre en la tierra de Egipto, y Egipto por aquel entonces era una nación algo más pequeña de lo que llegaría a ser. José entonces, como había tenido la visión del Señor de que vendrían esos 7 años de hambre, había guardado alimento suficiente para una larga temporada. Cuando llegó el hambre, estas personas fueron a buscar, a comprar alimentos, y al principio le dieron todo su dinero. Pero una vez pagaron con su dinero y se les acabó, siguieron teniendo necesidad y optaron por vender las tierras. José les compró la tierra a cambio de alimentos y consecuentemente también les compró el ganado que había en esa tierra. Entonces llegó un momento donde por medio de esta política, José hizo que el faraón se convirtiera en el único prácticamente terrateniente de toda esa región y en el principal dueño de animales de crianza y ganado. Pero había creado también un problema. Ahora tenemos una gran masa de la población que no tiene con qué comer, que no tiene tierra y no tiene a dónde ir. Eso se iba a convertir en un problema. Entonces José, hábilmente, con esa sabiduría que viene del Señor, les dice: miren, ustedes ya no tienen nada. De buena gana, a cambio de comida me la han vendido. Pero es aquí lo que vamos a hacer. Yo les voy a devolver a ustedes esa tierra, les voy a avanzar semilla, ¿ok? Y ustedes, de lo que produzcan en esa tierra, que era la misma que antes era de ustedes, me van a dar para el faraón el 20%. Y el 80% ustedes se lo pueden quedar para que puedan seguir produciendo y viviendo ustedes y sus niños. Entonces, fíjense cómo José no solamente primero enriquece al faraón su señor en cuanto a lo terrenal concierne, sino que también elude un problema social mayúsculo con astucia al convertir a estas personas de mendigos o de personas necesitadas en productores agrícolas para que siguiera restaurándose gradualmente la producción del suelo y consecuentemente llegara nueva vez la prosperidad a la tierra de Egipto. Entonces la respuesta no se deja esperar. Estas personas que podrían haberse sentido resentidas de que lo han perdido todo, evidenciamos en el verso 25 que responden con gratitud. Dicen: usted nos salvó la vida. Nosotros no nos merecemos esa consideración, pero lo agradecieron. Y de esta manera José no solo enriqueció a Faraón y consolidó su poder, sino que además ganó, diríamos, el favor del pueblo y les dio sustento en tiempos de hambre. Entonces, no solamente enriquece a Faraón, sino que también provee para que el pueblo, y el pueblo agradece esta gestión. Finalmente, vemos en el verso 27 de ese mismo capítulo 47 que Israel crece y prospera en Egipto. Dice: mientras tanto, el pueblo de Israel se estableció en la región de Gosén, en Egipto.
Allí adquirieron propiedades y fueron prósperos, y la población creció con rapidez. Entonces, qué interesante es esto, que aún en medio, escúchalo bien, hermana, hermano, aún en medio de circunstancias adversas, hambre, señores, de las cosas más difíciles para sobrellevar de la humanidad, el hambre, en medio del hambre, de la pobreza extrema, aún habitando en una tierra extranjera, ¿ok? En condición de servidumbre, vemos que por la gracia de Dios, Israel prospera, se multiplica y convierte en una gran nación con una identidad propia. Entonces fíjense cómo Dios nos muestra a través de esto que Él no depende, sino que más bien utiliza las circunstancias para hacer lo que Él quiere en medio de nosotros. Israel prosperó aún en medio del hambre, y aún estando en una tierra extranjera, se consolidó como una nación. A Egipto llegó una familia y Dios formó una nación. A Egipto llegaron gente con hambre y Dios los enriqueció a una gran manera. Dios no depende, hermana y hermano, de nuestras circunstancias. Más bien ellas son las acuarelas con las que Él dibuja, da forma y color a su propósito en nuestras vidas. Y a propósito de su propósito, concluyamos nuestra lección de hoy con dos aplicaciones sencillas. La primera de ellas que quiero mencionar está en el mismo verso, capítulo 47, en los versos 5, 6 y 11. Y tiene que ver con la instrumentalidad del faraón y el gobierno. Nosotros tenemos normalmente una cultura que nos predispone a ver de manera negativa al gobierno. Y lo que sucede después en la historia de Israel también nos hace ver, en cierto modo, a Egipto como un villano. Pero en este pasaje vemos cómo aún los señores del mundo sirven a la obra de Dios. Vemos cómo Dios puede y a menudo de hecho sigue haciendo esto, utilizando al gobierno, a las personas en posiciones de prominencia para obrar su propósito. Más adelante el Nuevo Testamento dice que las personas que están puestas en autoridad por Dios han sido puestas y que nuestra actitud hacia ellos debe de ser de respeto, de oración, de consideración y hasta donde nuestra fe lo permita, de sumisión y obediencia. En ese contexto vemos que Dios usa al faraón, un hombre que no creía en Dios, un hombre que tenía una cultura y unos intereses diferentes. No tenía por qué ni siquiera sentir por la nación de Israel, pero aún a nuestro adversario, cuando a Dios le pluje, los prepara para abrir camino hacia una bendición mayor. Di amén, hermano. Aquello con lo que tú estás luchando, aquello que te parece hostil, aquello que parece que es para tu perdición, Dios puede y a menudo lo hará, usarlo para hacer algo maravilloso en tu vida. Finalmente, y la segunda aplicación, tiene que ver con la prudencia política de José, que nosotros debemos hacer extensiva a nuestra vida cristiana. A menudo pecamos de ser imprudentes, impacientes y hasta de hacer tráfico de influencia o favoritismo en nuestras decisiones. Aquí vemos que José tenía todo el poder para poder decir, usted ábreme ahí el almacén y dale de lo mío a los cristianos, a mi familia, dale el doble de lo que le dan. No, José se cuidó. Y antes de permitir que su familia se estableciera en un sitio, le pidió permiso al dueño de eso, que era el faraón. No abusó de su poder y se cuidó mucho de que nadie dijera que él hacía para con sus familiares algo indebido. De esa manera se preservó a sí mismo en la posición que Dios le había dado y también los preservó a ellos como personas bienvenidas en la nación. Y como le hizo el bien al pueblo, hasta si hubiese algún detallito de esa gente, por ser de la gente de José, esos a los que él le salvó, dicen ellos, no yo, la vida, ¿cuánto no más serán hasta algún modo agradecidos? En ese sentido, hermanos, tenemos en el ejemplo de José un llamado a revisar y a meditar en nuestra propia conducta. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría y ser lo suficientemente íntegros y valientes para nosotros
no favorecernos a nosotros ni a nuestros seres queridos con los talentos, posiciones, oportunidades que Dios nos ha dado en una forma contraria a la ética, a la ley y a las buenas costumbres. Tenemos que siempre, si eso lo hizo José, sirviendo al faraón, que era un hombre mortal, con un poder puramente terrenal, ¿cuánto más nosotros, que somos embajadores del reino de los cielos y representantes de Cristo aquí en la tierra, debemos ser celosos en cuidar lo que decimos, lo que hacemos, y diría yo que hasta lo que pensamos, para no evidenciarnos como indignos de la posición que Dios nos ha dado, sabiendo de que Dios perdona, pero también permite consecuencias para formar, por medio de ellas, nuestro carácter. Así que permíteme, amado hermano y amada hermana, orar ahora para que Dios nos ayude, como dijéramos al inicio, a hacer vida en nuestra vida lo que habemos aquí de José. Recuerda, aún en medio del hambre y la adversidad, Dios llama a su pueblo. Dios le abre un camino a sus escogidos, aún en medio de la adversidad. Y cuando le plugue, incluso hace que sus enemigos provean lo necesario para hacer cosas extraordinarias. Y esa es nuestra oración y deseo desde la Congregación Cristiana Puerta Abierta. Que Dios traiga liberación a tu vida, que traiga prudencia a tu vida, sabiduría administrativa a tu vida, pero por sobre todo traiga salvación a tu vida. Acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Pídele que venga y te libere del hambre espiritual con la cual batalla nuestra alma. Señor, gracias por este estudio bíblico. Gracias por la oportunidad de ser edificado por medio del estudio de tu palabra. Trae, Señor, en nosotros los conocimientos y la disposición suficientes para que esta elección humilde y sencilla contribuya a avanzar tu propósito, tu poder, tu gloria y tu bondad en nuestros corazones y en los ministerios que tú, por tu sola gracia, nos has confiado. En el nombre de Jesús, amén. Espero verte nueva vez pronto aquí. Que Dios te bendiga abundantemente. Hasta la próxima. Nuestra clase de hoy ha finalizado. Nos reencontramos el próximo lunes. Recuerda compartir este video con otros para que también sean bendecidos. Dios te bendiga.